la gran escuela del hombre. Las enciclopedias definen al hombre como un animal racional, moral y social, mamífero, humano, capaz de un lenguaje articulado que ocupa el primer lugar a la zoología. El momento más elocuente de su proceso evolutivo se dio cuando adquirió la conciencia para discernir entre el mal, la verdad de la mentira. Estudiado ampliamente a través de los siglos, Pitágoras afirmaba que él, el hombre, es la medida de todas las cosas. En cuanto a Sócrates, declaraba que era el objeto más directo de la preocupación filosófica. Durante el estoicismo, es decir, durante la escuela filosófica fundada por Zenón de Citio, unos 300 años antes de Cristo, siendo su base principalmente moral y el fin supremo la virtud, y durante el neoplatonismo, la escuela filosófica que floreció en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana, se hablaba de la renovación platónica. Durante esos dos periodos hubo una preocupación para que el hombre ocurriese su disolución en la naturaleza, revelándose así la gran preocupación de ambas escuelas por este ser admirable. En el concepto cristiano, el hombre trasciende el mundo en una dimensión totalmente diferente de esta. Ya el Renacimiento lo consideraba a partir de Descartes como el ser pensante por excelencia, como la razón que comprende y explica al mundo y a sí mismo. Mivar, el célebre naturalista inglés, analizando psicológicamente al hombre, aclara que él difiere de los otros animales por las características de la abstracción, de la percepción intelectual, de la conciencia de sí mismo, de la reflexión, de la memoria racional, de su capacidad de juzgar, de la síntesis e inducción intelectual, del raciocinio, de la intuición, de las emociones y sentimientos superiores, del lenguaje racional y del verdadero poder de la voluntad. Sócrates y Platón establecieron que el hombre era el resultado del ser o espíritu inmortal y del no ser y su materia, que unidos le proporcionaban el proceso de la evolución. Los filósofos atomistas, es decir, los atomistas son aquellos que practican esa doctrina filosófica que promulga la formación del mundo por el concurso fortuito de los átomos, lo reducían al capricho de las partículas, las cuales, al desarticularse, se aniquilaban a través del fenómeno biológico de la muerte. La filosofía, mediante sus diversas escuelas, ha procurado ofrecer al hombre los caminos para ser feliz, en continuas tentativas de interpretar la vida y entenderla. En 1966 surgió en los Estados Unidos la cuarta fuerza de la psicología, que es la transpersonal, ampliando el campo de investigación más allá del behaviorismo, que es el estudio del comportamiento, del psicoanálisis y de la psicología humanista, facilitando más amplios conocimientos sobre el hombre integral. Sus pioneros vinieron de los cuadros de la psicología humanista, facilitando la introducción de algunas enseñanzas y experiencias orientales, gracias a las cuales se abren espacios para una visión espiritualista del ser humano en mayor profundidad. Muchos de los seres encarnados en la Tierra, hoy por hoy, buscamos el conocimiento espiritual. Hasta la fecha, hemos estado divididos, segmentados, encerrados en distintos moldes marcados con distintas etiquetas. Católicos, teósofos, espiritistas,
masones, rosacruces, evangelistas, etc. Y hoy estamos observando que está surgiendo el conocimiento espiritual por muchos cauces. Está surgiendo a través de los grupos, de los libros, de internet, de la televisión, etc., que en un futuro irá produciendo un acercamiento o fusión entre todos los grupos para dar paso a un conocimiento espiritual más amplio. Porque recordemos que el conocimiento espiritual es pura esencia, es fuerza y es energía de unidad. En la mente humana existe el yo individual y separativo que origina precisamente esas divisiones. Los estudiantes de las diferentes escuelas, a través del oportuno entrenamiento, del discernimiento, de la amplitud de miras y de la generosidad de los corazones, debieran entender que la vida es una escuela con diferentes niveles o grados de aprendizaje. Los entrenamientos que se realizan en los diferentes círculos de estudio, en los grupos que lógicamente deben tener alguna especialidad, debieran entender que cada escuela es como una materia del estudiante. Es un paso en la evolución. Pero lo que inspira en esencia a todas las escuelas es la misma ley universal y por lo tanto es un error el crear la separación, el crear rivalidad. Ahí es donde reside el mal. A lo largo de los siglos se irá comprendiendo en esencia y no de una forma intelectual lo que cada escuela es y representa, así como la parte oculta que la sustenta, lo cual es nuestro trabajo, buscar que las mentes tengan siempre una comprensión universal de la vida y de la ciencia que explica la vida. De puertas abiertas a la enseñanza, la tierra es en realidad, dentro de las filas de la actividad carnal, una universidad sublime, una universidad que funciona en varios cursos y disciplinas, con aproximadamente más de 6.000 millones de alumnos matriculados en las diferentes razas y naciones. Más de 20.000 millones de almas conscientes, liberadas de los lazos corporales que se encuentran en la raticidad, rodean el domicilio terrestre y permanecen en otras fajas evolutivas sin tener en cuenta los miles de millones de inteligencias subhumanas que son aprovechadas en los múltiples servicios del progreso planetario. Para la mayoría de esas criaturas necesitadas de una nueva y más amplia experiencia, la reencarnación no es solamente una posición natural, sino también un premio. Un premio porque constituye la oportunidad de aprender, de avanzar, de progresar y de evolucionar espiritualmente. Es así que bajo la supervisión de las inteligencias divinas, cada pueblo, ya sea que se le considere en el pasado o en el presente, constituye una sección preparatoria de la humanidad en relación con el porvenir. Antiguamente aprendíamos la ciencia en Egipto, la espiritualidad en la India, el comercio en Fenicia, la revelación divina en Jerusalén, el derecho en Roma y la filosofía en Grecia. Hoy adquirimos la educación en Inglaterra, el arte en Italia, la paciencia en China, la técnica industrial en Alemania, el respeto a la libertad en Suiza
y la renovación espiritual en las Américas. Cada nación posee, como vemos, una tarea específica que cumplir como contribución al mejoramiento del mundo. Y aun cuando los bloques raciales se lanzan a la guerra, ellos están impulsados por el deseo de conseguir nuevos valores para su propio engrandecimiento. En los círculos del planeta vemos a las más primitivas comunidades encaminarse hacia las grandes adquisiciones culturales. Si bien es cierto que la civilización refinada de hoy, caracterizada por los más altos niveles de la inteligencia, vuela por el mundo y lo circunda en pocas horas, no debemos olvidar que poseemos millones de hermanos que están infinitamente distantes del mundo moral y que, diferenciándose poco o nada de los irracionales, no han logrado todavía consolidar la más mínima noción de responsabilidad. Ejemplo de ellos son los enanos docos de Abisinia, desnudos y profiriendo gritos extraños como un lenguaje que se asemejan mucho a los monos. Nuestros hermanos negros de Quiches, que se pasan los días tendidos en el suelo a la espera de ratones con los que puedan mitigar su hambre. Recordemos que entre gran parte de los africanos orientales no existen los lazos morales entre padres e hijos. Ejemplos son también los latucas en el interior del África, que no conocen los sentimientos de compasión o de obligación, descendientes de los primitivos habitantes de las Filipinas, deambulan por las montañas como animales salvajes. Y lejos de nosotros, en Brasil, los botocudos, entregados a la caza y a la pesca, son terribles ejemplares de brutalidad y ferocidad. Vemos que en el inmenso colegio hay múltiples y urgentes tareas para todos los que aprenden que la vida es movimiento, progreso, ascensión. Tanto en la fe religiosa como en la administración de los patrimonios públicos, en el arte como en la industria, en el campo de la instrucción como en el de las ciencias agrícolas, la individualidad encuentra vastísimas posibilidades de acción y amplios recursos para expresarse. El trabajo es la escalera divina de acceso a los laureles del espíritu. Nadie precisa pedir el traslado a Júpiter o a Saturno para colaborar en la creación de nuevos cielos. La Tierra, que es a la vez nuestra casa y nuestro taller, en medio del paisaje cósmico, nos espera a todos, para que la convirtamos en un glorioso paraíso. En el crepúsculo de la civilización, mientras nos encaminamos hacia la alborada de nuevos milenios, el hombre que ha madurado su capacidad de razonar supera las fronteras de la inteligencia común y en su interior despiertan ciertos interrogantes que encienden su corazón. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde está la estación terminal de nuestros destinos? Y en los bordes de la senda que el hombre transita, se alzan los oscuros restos ídolos que ha adorado, y mientras sensaciones de abatimiento se asoman a su alma enfermiza, el anhelo de una vida superior sacude lo más profundo de su ser, como un ser ardiente de ideal bajo la espesa capa de cenizas del desengaño. Entonces el hombre recurre a la sabiduría y examina el microcosmos en el que sueña. Reconoce la estrechez del círculo en el que vive,
observa las minúsculas dimensiones del hogar cósmico en el que se desenvuelve, la Tierra. Y el hombre descubre que el Sol, fuente de luz de su opaca residencia planetaria, tiene un volumen 1.300.000 veces mayor que el de ella, que el de la Tierra. Y aprende que la Luna, insignificante satélite de su morada, está a más de 330.000 kilómetros del mundo que le sirve de cuna. Los planetas vecinos evolucionan muy lejos en el espacio ilimitado. Y entre ellos se destaca Marte, Marte que dista de nosotros unos 56 millones de kilómetros en la época de su mayor aproximación. Extiende las investigaciones más allá del Sol y analiza, sí, otros centros de vida. Sirio, con su grandeza, le hace aparecer al Sol deslucido. Polus, la imponente estrella de los gemelos, lo eclipsa en majestad. Capella es 5.800 veces mayor. Antares exhibe un volumen superior aún. Canopus tiene un brillo 80 veces más intenso que el del Sol. Y fascinado el hombre se da cuenta de que no existe el vacío, que la vida es patrimonio de la gota de agua, así como también es la esencia de los inconmensurables sistemas siderales. Y asombrado ante el esplendor del universo, cuando emprende la difícil tarea de descubrirse a sí mismo, el hombre vuelve su pensamiento hacia el suelo al que está imantado y reclama al amor. Reclama al amor para que responda a la soberanía cósmica, vibrando dentro de la misma nota de grandeza, aunque en el ambiente en el que vive, el amor para el hombre es todavía, ¡pum!, como una planta milagrosa en la que están asomando tiernos brotes. Circunscrito al reducido núcleo consanguíneo al que el hombre se adapta, o cuando toma parte de un equipo de intereses comunes pasajeros en el que solamente se incluye, el hombre padece las zozobras de la envidia, la codicia, el egoísmo, el dolor. El hombre no sabe dar si no recibe. No logra ayudar sin protestar. Y al mostrarse exigente para con los demás, soporta de parte de ellos los golpes siempre renovados de la incomprensión, de la discordia, con escasas posibilidades de auxiliar y de auxiliarse. El hombre ha vislumbrado la majestad divina en los cielos y reconoce en sí mismo la pobreza infinita de la tierra. Tiene el cerebro inflamado de gloria y el corazón invadido por la sombra. Se enorgullece ante los espectáculos magníficos de lo alto y padece las miserias de aquí abajo. Desea comunicar a los demás cuánto ha aprendido y comprendido al contemplar la vida ilimitada, pero no encuentra oídos que lo entiendan. Advierte que en la tierra el amor es aún tan escaso como la alegría que pueden proporcionar los oasis cercados. Y cuando corta el eslabón que lo sujeta a la familia humana, cuando por fin desencarna, el hombre que abre los ojos a la grandeza de la creación, deambula por el mundo como un viajero incomprendido y desubicado, como un peregrino que no tiene patria ni hogar, sintiéndose al mismo tiempo como
como un grano de polvo dentro de los dominios celestiales. Sin embargo, en ese hombre se está ampliando la acústica del alma, y a pesar de los sufrimientos que afligen las inteligencias superiores, están edificando sobre él los cimientos espirituales de la nueva humanidad. En el pasado, las naciones adoraban como maravillas al Coloso de Rodas, a los jardines colgantes de Babilonia, a la tumba de Mausolo, y hoy no hay quien escape al asombro ante las sorprendentes obras de la ingeniería moderna, como la Catedral de Milán, la Torre Eiffel o los rascacielos de Nueva York. Mientras tanto, escasos estudiosos se acuerdan de los prodigios del cuerpo humano, una paciente realización de la sabiduría divina a través de los milenios y templo del alma que está en continuo aprendizaje en la tierra. Por más que se agigante nuestra inteligencia, hasta ahora no hemos conseguido explicar en toda su grandiosa complejidad el milagro del cerebro, con el coeficiente de billones de células. El aparato eléctrico del sistema nervioso, con los ganglios que actúan como interruptores y las células sensibles como receptores en un circuito especializado. Con las neuronas sensitivas, motoras e intermediarias que contribuyen a graduar las impresiones necesarias al progreso de la mente encarnada y que dan paso a la corriente nerviosa con una velocidad aproximada de 70 metros por segundo. Hasta ahora no hemos conseguido explicar en toda su grandiosa complejidad el milagro de la cámara ocular, donde las imágenes viajan desde la retina hasta las profundidades del cerebro, en cuya intimidad se incorporan a las pantallas de la memoria como patrimonio propio del espíritu. No hemos sabido o no hemos conseguido explicar el parque de la audición, con sus complicados recursos para registrar los sonidos y fijarlos en las profundidades del alma, que selecciona ruidos y palabras y los define y cataloga en la posición y en el concepto que les corresponde. El centro del habla, la sede milagrosa del gusto en las papilas linguales, con un potencial de corpúsculos gustativos que superan el número de 2. Tampoco he podido explicar las admirables revelaciones del esqueleto óseo, las fibras musculares, el aparato digestivo, el tubo intestinal, el motor del corazón, la fábrica de jugos del hígado, el vaso de fermentos del páncreas, el fantástico sistema consanguíneo con sus millones de vidas microscópicas y sus vigorosas arterias que soportan una presión equivalente a varias atmósferas. No nos olvidemos del avanzado laboratorio de los pulmones, el precioso servicio de selección de los riñones, la epidermis con sus secretos difícilmente abordables, los órganos venerables de la actividad genésica y los sustentos eléctricos y magnéticos de las glándulas en el sistema endocrino. Sí. Sobre la tierra tenemos en el cuerpo humano el más sublime de los santuarios y una de las más grandes maravillas de la obra divina. Desde la cabeza hasta los pies percibimos en él la gloria del supremo idealizador
que poco a poco, en el transcurso incesante de miles y miles de años, organizó para el espíritu en desarrollo el domicilio de la carne en el que el alma se manifiesta. Es una magnífica ciudad estructurada con vidas microscópicas, casi inmensurables, por medio de la cual la mente se desenvuelve y se purifica, mientras se entrena en las luchas habituales y en los servicios regulares del mundo, para importantes cometidos en los círculos superiores. Aunque sea mutilado o deforme, un cuerpo constituye una bendición porque nos da en la tierra una preciosa oportunidad de perfeccionarnos espiritualmente. En realidad el cuerpo es el mayor de los presentes que nuestro planeta puede ofrecernos. Hasta ahora, de un modo general, el hombre no ha sabido colaborar en la preservación y sublimación del castillo físico. Mientras es joven, dilapida sus posibilidades y las desperdicia inopinadamente desde afuera hacia adentro. Y tan pronto ve que se ha perjudicado a sí mismo o que ha envejecido prematuramente, se entrega a la insurrección y lo destruye a golpes mentales de rebeldía injustificable e inútil desesperación desde adentro hacia afuera. Sin embargo, llega el día en que el hombre reconoce la importancia del templo vivo en el que habita en este mundo y suplica retornar a él como el trabajador que ávido de renovación necesita el instrumento adecuado a fin de conquistar el bendito salario del progreso moral para la anhelada ascensión a las esferas divinas. En relación con el esfuerzo cotidiano por la vida, el espíritu que ha madurado en raciocinio y que ha despertado al sentimiento se siente cada vez más solo, más inadaptado y menos comprendido. Por ondas crecientes de renovación, nuevas generaciones aparecen en su camino y le crean conflictos mentales y amargas luchas. Una extraña sed de armonía invade su alma, y habitualmente se reconoce extranjero incluso dentro de su propia familia. Aislado por la corriente oscura de las desilusiones ininterrumpidas, el hombre se abandona al tedio infinito y conserva el corazón endurecido. A pesar de ello, esa no es la hora para desistir o desanimarse. El fruto maduro es la riqueza del futuro. Quien se equilibra a través del conocimiento es el apoyo del que duda en la ignorancia. ¿Qué será de la escuela cuando el alumno elevado a la condición de maestro huya de la enseñanza con el pretexto de no tolerar la ignorancia y torpeza de los nuevos aprendices? ¿Y quién estará tan habilitado ante el infinito al punto de menoscabar la oportunidad de proseguir adquiriendo sabiduría? La tierra es la venerable institución donde encontramos los recursos indispensables para atender a nuestro propio perfeccionamiento. Millones de vidas forman el pedestal sobre el cual nos erigimos, y al haber alcanzado el gran entendimiento, nos corresponde auxiliar a las vidas de aquellos que comienzan a caminar. Por eso, en la plenitud del discernimiento, reclamamos una fe que reanime nuestra alma, que realce nuestra visión para que podamos reconocer a la madurez del espíritu como el más bello y el más valioso periodo de nuestra peregrinación por el mundo, y que nos enseñe a actuar con desinterés y a servir sin esperar recompensa. Ubicados en la cima de la gran comprensión, precisamos de una gran serenidad. Si bien con el transcurso del tiempo registramos nuestro aislamiento íntimo,
Cuando somos alimentados por el ideal superior, inmediatamente observamos nuestra profunda relación con la humanidad entera. Poco a poco nos informamos que nadie es tan indigente que no pueda contribuir al progreso común. Y ocupamos con decisión el lugar que nos compete en el edificio de la armonía general, mientras distribuimos fragmentos de nosotros mismos en el culto de la fraternidad bien vivida. Entonces, valiéndonos de la resurrección de hoy para combatir la muerte de ayer, encontramos en la lucha el esmeril que pulirá el espejo de nuestra conciencia, a fin de que nos convirtamos en fieles reflejos de la belleza divina. El mundo, por más áspero que nos parezca, será para nuestro espíritu la escuela de perfección cuyos instrumentos correctivos habremos de decir un día. Los compañeros de jornada que lo habitan con nosotros, por más ingratos e impasibles que sean, son nuestras oportunidades de materialización del bien, medios para nuestra mejoría y redención que, bien aprovechados por nuestro esfuerzo, pueden transformarnos en héroes. No hay medida para el hombre fuera del ámbito social en el que vive. Si es indudable que no solamente nuestro trabajo o la comunidad puede engrandecer o destruir el organismo de la sociedad, solamente el organismo de la sociedad puede transformarnos individualmente en grandes o pequeños. La comunidad habrá de juzgarnos siempre por nuestra actitud dentro de ella para conducirnos al altar del reconocimiento, al tribunal de la justicia o a la sombra del olvido. El espiritismo bajo la luz del cristianismo viene al mundo para despertarnos. Viene para decir que la tierra es nuestro domicilio temporario y que la humanidad, toda la humanidad, es nuestra verdadera familia. Todos estamos señalados por Dios para gloriosos destinos. En razón de eso, el divino mensajero del amor de todos los tiempos proclamó la irrefutable verdad. De las ovejas que mi Padre me ha confiado, no se perderá ninguna. Porque todos vamos a progresar. Es nuestro destino. Tardemos más o menos. Por ello, todos debemos valorar el instrumento de nuestro espíritu, no intoxicarle con todo aquello que ingerimos indebidamente. Debemos ayudar y colaborar a caminar a nuestros hermanos de humanidad. Tenemos las herramientas, tenemos todos los instrumentos que la doctrina espírita nos ofrece altruistamente para que nosotros la apliquemos. Por ello, debemos dar las gracias a Dios por habernos permitido despertar a través del conocimiento de la doctrina espírita y saber qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y sabemos que la vida es en la tierra la gran escuela del hombre. Muchas gracias a todos. Buenas noches.